Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una de las preguntas más fundamentales, yo diría, especialmente dentro del cristianismo. Hablamos de la divinidad de Jesús. Tenemos aquí unos extractos de una fuente que se llama Jesús, debate central sobre su divinidad. Y bueno, la idea es explorar un poco qué dice este material. ¿Quién fue Jesús realmente, según estas diferentes miradas? Vamos a ver los argumentos principales. Exacto. Es que es un tema que, bueno, toca el núcleo de la fe de millones y ha sido objeto de reflexión teológica por siglos, ¿no? Vamos a analizar cómo se interpreta la evidencia, sobre todo la bíblica, desde ángulos, pues, a veces muy distintos. A ver, empecemos a desglosar esto. Perfecto. El material arranca con la postura que es mayoritaria en el cristianismo, la de la Trinidad. ¿Cómo podríamos explicar esto de forma sencilla? A ver, la idea central, es que hay un solo Dios. Eso es clave. Pero este Dios existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y lo crucial aquí es que las tres son consideradas iguales. Misma esencia divina, mismo poder. O sea, Jesús es Dios, aunque es distinto en persona del Padre y del Espíritu. Esto es, bueno, fundamental para católicos, ortodoxos y la gran mayoría de los protestantes. Entiendo. Y la fuente deja claro que esta creencia se apoya fuerte en la Biblia, ¿no? Menciona acciones, dichos de Jesús que solo Dios podría hacer o decir según esta visión. El ejemplo que da es el perdón de los pecados. Precisamente, en el contexto bíblico que nos presentan los evangelios. Solo Dios tenía esa autoridad para perdonar pecados de forma absoluta. Entonces, cuando Jesús lo hace directamente, pues claro, choca con los líderes religiosos de la época. Pero él, según los relatos, afirma tener esa potestad. Claro. Eso ya es potente. Pero aquí es donde, según el texto, se pone aún más interesante. Resalta cuando Jesús usa la frase «yo soy». Cita Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y la reacción, bueno, fue violenta. Intentaron apedrearlo. Ah, sí. Ese pasaje es fascinante por la interpretación. Yo soy, el ego eimi en griego, para un oyente judío de esa época, remitía directamente al nombre sagrado de Dios. El nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente allá en Éxodo. No era solo decir yo existo. En ese contexto, decir eso y además decir que existía antes que Abraham, bueno, se entendió como una afirmación de ser eterno, de ser Dios. Por eso la reacción tan hostil sonó a blasfemia para ellos. Entiendo. La conexión es muy directa con el nombre divino. Y además de lo que dijo, el material también señala cómo lo trataron sus seguidores. Dice que aceptó adoración. El ejemplo que ponen es el de Tomás, ¿no? Después de la resurrección, cuando lo ve y dice, «Señor mío y Dios mío». Sí, Juan 20:28. Y ese punto es clave en el argumento trinitario, porque en el monoteísmo judío estricto, la adoración era solo para Dios, para JHWH. Que Jesús no reprenda a Tomás por llamarlo Dios mío, sino que más bien afirme su fe, pues se interpreta como que acepta esa designación divina. Se argumenta que un profeta, un ángel, cualquier otro ser, habría rechazado eso, ¿no? Habría dicho, adora solo a Dios. Vale, entonces tenemos perdonar pecados, usar el yo soy, aceptar adoración. Hay más. La fuente dice que incluso le aplican títulos divinos directamente en otros libros del Nuevo Testamento. Correcto. Se citan ejemplos de las epístolas. Uno muy conocido es Tito 2:13, que habla de esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gramática ahí, según muchos estudiosos, une Dios y Salvador en Jesús. Y claro está el inicio del Evangelio de Juan, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Para la teología trinitaria, estos textos son afirmaciones bastante claras. Todo esto junto forma, digamos, un caso acumulativo para la plena divinidad de Jesús. Es un argumento sólido, visto desde esa perspectiva. Pero como bien indica la fuente, esta no es la única forma de leerlo. Hay otras visiones importantes.
Exactamente. Y hay que reconocerlas. La fuente menciona, por ejemplo, al Islam. En el Islam, Jesús, Isa, es un profeta importantísimo, nacido de una virgen, pero no es Dios. El principio del Tawhid, la unidad absoluta de Alá, es inflexible. Decir que Jesús es Dios sería shirk, el pecado más grave. Lo ven como un gran profeta, sí, pero humano. Una diferencia radical, entonces. Y dentro del cristianismo, ¿qué pasa con esos otros grupos que menciona? Testigos de Jehová, unitarios. ¿Cómo ven ellos a Jesús si no creen en la Trinidad? Bueno, estos grupos, con sus diferencias, claro, rechazan la Trinidad. Creen que Dios es uno solo, el Padre. Ven a Jesús como Hijo de Dios, pero no en el sentido trinitario. Generalmente creen que Jesús fue un ser creado por Dios. Quizás el primero, el más elevado, pero creado. Y eso cambia todo. Si es Hijo de Dios, pero no Dios como el Padre, ¿qué significa ese título para ellos? ¿Cómo lo explican? Pues varía. Algunos lo ven como un título de relación especial, de Mesías elegido. Otros, como los testigos de Jehová que menciona la fuente, lo identifican con el arcángel Miguel. O sea, un ser espiritual preexistente, muy elevado, el primer creado por Jehová Dios, pero una criatura. Subordinado al Padre, no igual a él. Hijo de Dios para ellos no implica compartir la misma naturaleza divina, sino más bien origen, preeminencia o un rol especial. Una filiación, pero no de igualdad, digamos, ontológica. Entiendo la distinción que hacen. ¿Y qué argumentos bíblicos usan ellos? Porque parece que todos usan la misma Biblia. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Los grupos no trinitarios señalan, primero, que Jesús nunca dijo textualmente «Yo soy Dios Todopoderoso». No hay una frase así, tan directa. Argumentan que las afirmaciones de divinidad que ven los trinitarios son interpretaciones, inferencias posteriores. Quizás no lo que Jesús mismo quiso decir o entendió de sí mismo. Pero, ¿y qué hacen con pasajes como «Yo y el Padre uno somos»? Ese del Juan 10:30 suena muy a unidad divina. Claro, pero lo reinterpretan. Dicen que ser uno ahí no significa ser uno en esencia, en naturaleza divina, sino uno en propósito, en voluntad, en acción. Y para apoyar eso, usan a menudo la oración de Jesús en Juan 17, donde pide que sus discípulos sean uno, así como nosotros somos uno. Obviamente, razonan ellos, Jesús no pedía que sus discípulos se volvieran un solo ser divino, sino que estuvieran unidos en propósito y amor. Entonces, si ser uno significa eso para los discípulos, debería significar lo mismo para Jesús y el Padre en Juan 10:30. Además, resaltan versículos donde Jesús parece indicar subordinación, como «El Padre es mayor que yo», Juan 14:28, o donde dice que hay cosas que solo el Padre sabe, Marcos 13:32. Esos textos son centrales para ellos. Es fascinante cómo los mismos textos pueden leerse con lentes tan distintos y llevar a conclusiones tan opuestas. Si intentamos resumir lo que expone la fuente, el debate gira en torno a una identidad fundamental, ¿no? Sí, exacto. La fuente lo plantea así al final. La pregunta clave es, ¿quién fue Jesús en lo más profundo de su ser? ¿Fue Dios mismo hecho hombre, el Verbo encarnado, como dice la visión trinitaria? ¿O fue un hombre excepcional, un profeta, un ser creado muy elevado, pero distinto de Dios, como dicen las visiones unitarias? Esa es la encrucijada. Y queda claro que esto no es solo una discusión teórica para eruditos. Las consecuencias para la fe diaria son enormes. Totalmente. Impactan en cómo se entiende todo. La fe, la salvación, la relación con Dios. Para los cristianos trinitarios, creer que Jesús es Dios es la base de todo. Su idea de la salvación depende de eso. Argumentan que solo un sacrificio de valor infinito, el de Dios mismo hecho hombre, podía pagar por los pecados de la humanidad. Si Jesús no fuera Dios, su muerte en la cruz no tendría ese poder redentor universal que ellos creen. Define también cómo oran, cómo adoran. Entiendo. La lógica de su doctrina de salvación, su soteriología, depende de que Cristo sea Dios. Y por el otro lado, para los que tienen una visión unitaria estricta, la idea de un Dios trino debe parecerles complicada, ¿no? Quizás hasta contradictoria con el monoteísmo. Justo ahí está la tensión,
Para los unitarios estrictos, ya sean cristianos no trinitarios, judíos o musulmanes, el mandamiento central es la unidad absoluta de Dios. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o el Tauhid en el Corán. Desde esa óptica, la Trinidad puede parecer, pues, una desviación o al menos una complicación innecesaria de la verdad simple de que Dios es uno solo, el Padre. Entonces, decir que Jesús es Dios mismo se ve como una violación de ese principio. Cómo definen la unidad de Dios y la identidad de Jesús es radicalmente diferente, y eso lleva a caminos de fe muy distintos. Muy bien. Hemos recorrido entonces los puntos clave de esta fuente sobre el debate acerca de la divinidad de Jesús. Vimos la perspectiva trinitaria, con sus argumentos basados en las acciones de Jesús, sus palabras como el yo soy, la adoración que recibió, los títulos. Y lo contrastamos con la visión alternativa que lo ve como un ser creado, profeta, Mesías, un ser muy elevado, sí, pero no Dios en esencia, con sus propias interpretaciones de los textos, enfatizando la subordinación al Padre. Y creo que queda claro que no es una discusión académica nomás. Es algo vivo que define la identidad de distintas religiones y la fe de millones hoy. La respuesta a quién es Jesús determina cómo entienden la salvación, a quién le rezan, cómo se relacionan con lo divino. Es la pregunta base, en muchos sentidos. Un análisis profundo de un tema complejo y que sigue resonando a lo largo de la historia. Toca las raíces de la creencia para muchísima gente. Y quizás para cerrar, una reflexión que surfe de todo esto, ¿no? Si vemos que las dos posturas principales, trinitaria y unitaria, usan los mismos textos, la Biblia principalmente, ¿qué nos dice eso sobre cómo interpretamos? Sobre esa relación entre el texto sagrado, la tradición, la razón, la fe, al intentar entender lo divino. Quizás la lección no es solo sobre quién fue Jesús, sino sobre los desafíos y las diferentes maneras que tenemos los humanos para buscar sentido a lo trascendente y cómo se manifiesta en el mundo. Es una pregunta para seguir pensando, ¿no?